La primera vez que cociné para mi esposo, su hermano dio un mordisco y lo escupió, riendo. Nunca cocinarás como mamá. Mi esposo sonrió con suficiencia y dijo, solo está bromeando. Sonreí y dije, qué gracioso, estaba a punto de decir lo mismo. Sus risas se detuvieron instantáneamente cuando vieron lo que puse en la mesa a continuación. Cuando me casé con David, sabía que su familia era unida, especialmente en torno a la comida. Su madre, Margaret, era famosa en Charleston por su cocina. Todos los domingos organizaba cenas que a todos les encantaban. David y su hermano, Michael, siempre hablaban de lo buenas que eran sus comidas. Admiraba su vínculo, pero me sentía nerviosa por encajar en sus tradiciones. Después de nuestra boda, noté cuánto influía Margaret en nuestras vidas. Tenía opiniones sobre todo, desde la decoración de nuestra casa hasta cómo hacía las tareas. Pero la cocina era donde su presencia era más fuerte. Michael la visitaba a menudo y sus comentarios sobre mi cocina me incomodaban. Decía cosas como, el asado de mamá siempre estaba más tierno o, ella tenía un toque especial con este plato. David lo restaba importancia diciendo que Michael solo estaba bromeando, pero me dolía. Una noche decidí preparar una comida especial con la esperanza de conectar con ellos a través de la comida. Pasé horas preparando un plato que combinaba las recetas de Margaret con sabores de mi propia familia. La casa olía de maravilla y me sentí orgullosa mientras ponía la mesa. Cuando empezamos a comer, Michael dio un mordisco, hizo una mueca y lo escupió, riendo. Nunca cocinarás como mamá, dijo. David se rió entre dientes y dijo, solo está bromeando. Forcé una sonrisa, ocultando cuánto me dolía. Por dentro, sentía una mezcla de vergüenza y determinación. El siguiente domingo, invité a Margaret, Michael y al resto de la familia a cenar. Les dije que quería honrar la cocina de Margaret. Estuvieron de acuerdo, tal vez esperando otra oportunidad para criticarme. Pasé el fin de semana siguiendo cuidadosamente las recetas de Margaret, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Pero agregué un ingrediente secreto, una mezcla de especias de las tradiciones de mi familia. Era sutil, destinado a realzar los sabores sin cambiar demasiado los platos. Cuando llegó la familia, la mesa estaba llena de platos que se veían y olían igual que los de Margaret. Comenzaron a comer y elogiaron los sabores familiares. Margaret parecía complacida, pensando que finalmente había adoptado su forma de cocinar. Después de la cena, mientras nos relajábamos en la sala de estar, Michael se recostó y dijo, así es como se hace, igual que el de mamá. Sonreí y respondí, me alegra que lo hayan disfrutado. Es asombroso lo que puede hacer un poco de innovación. Los ojos de Margaret se entrecerraron. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Usé algunas especias de las recetas de mi familia, admití. Pensé que agregaría una nueva dimensión a los platos. La habitación se quedó en silencio. La cara de Michael se puso roja y la expresión de Margaret era difícil de leer. Finalmente, dijo, bueno, debo decir que fue inesperado, pero no desagradable. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Margaret comenzó a respetar mi lugar en la cocina y las bromas de Michael se volvieron menos frecuentes. No se trataba de superar a Margaret o reemplazar sus tradiciones. Se trataba de crear un espacio donde nuestros antecedentes culinarios pudieran unirse. Al final, no buscaba venganza, sino comprensión y aceptación. Al mezclar lo viejo y lo nuevo, encontramos una receta para la armonía. Pensé que las cosas estaban mejor después de esa cena. Durante unas semanas lo estuvieron. Margaret incluso me pedía pequeños consejos, como cómo conseguía que la carne estuviera tan tierna o cómo equilibraba las especias en el guiso. Michael dejó de hacer comentarios sarcásticos e incluso dio las gracias una vez. Se sintió extraño, pero no lo cuestioné. Luego llegó el día de Acción de Gracias. Margaret dijo que no se sentía con ánimos para ser la anfitriona este año, así que sugirió que lo hiciera yo. David estaba emocionado. Dijo, es tu turno de brillar. Me lo tomé en serio. Planifiqué cada detalle, hice listas, me preparé durante días. Quería que todo fuera perfecto. Pero luego, 2 días antes del Día de Acción de Gracias, Margaret llamó. Dijo, cambié de opinión, seré la anfitriona este año después de todo. Me quedé atónita. Ya todo está comprado y listo, dije. Simplemente no me siento bien sin hacerlo. Es tradición, dijo. David me dijo que lo dejara pasar. Significa mucho para ella, dijo. Puedes hacerlo en Navidad. Así que lo hice. Me tragué mi orgullo, guardé los ingredientes que ya había preparado y me presenté en casa de Margaret el Día de Acción de Gracias como si nada hubiera pasado. La comida estuvo bien, no genial, un poco recocida, honestamente,
pero todos actuaron como si fuera la mejor comida que hubieran probado en su vida. Michael dijo algo como, así es como se supone que debes saber el Día de Acción de Gracias. Me miró directamente cuando lo dijo. No dije una palabra. Simplemente sonreí y me ofrecí a ayudar a limpiar. Cuando llegó la Navidad, lo intenté de nuevo. Hice todo lo posible, guarniciones hechas a mano, pato asado en lugar de pavó, 2 tipos de pastel. La gente estaba impresionada. Incluso Margaret dijo, realmente te has superado. Pero luego agregó, por supuesto, no es realmente Navidad sin el relleno familiar clásico, pero esto es creativo. Esa era su forma de decir que no era a su manera. Empecé a notar cosas más sutiles. Margaret organizaba cenas improvisadas sin invitarme a traer nada. Cuando traía comida de todos modos, se quedaba sin tocar. Michael comenzó a traer a una novia, Jenny, y de repente ella era a quien Margaret consentía. Margaret incluso le dio una tarjeta de recetas escrita a mano para su famoso pan de maíz, algo que nunca me ofreció. Jenny no podía cocinar para salvar su vida. El pan de maíz salió seco y salado, pero Margaret habló maravillas de él como si hubiera sido enviado del cielo. David no se dio cuenta o fingió no darse cuenta. No te lo tomes como algo personal, decía. Mamá es de la vieja escuela. Pero no era solo de la vieja escuela. Era deliberado. Luego vino el giro. Unos meses después, me enteré por uno de los primos de David que Margaret iba a participar en un concurso de cocina local. Dijo que lo está haciendo con Jenny. Me dijo que se hacen llamar generaciones de sabor. Lindo, ¿verdad? Me quedé atónita. Jenny, la misma chica que quemó pan de ajo en el horno tostador. Lo busqué. Era real. Un pequeño concurso, claro, pero público. Los ganadores aparecerían en el periódico local. Margaret no me dijo ni una palabra al respecto. Así que tomé una decisión. Si querían jugar, bien. Me inscribí también, sola. Y usé cada una de las recetas originales de Margaret, pero con mi propio toque. Practiqué durante semanas, modifiqué el condimento, mejoré los tiempos. Mi cocina se convirtió en un campo de batalla. El día del concurso, Margaret me vio y su rostro se desplomó. Oh, dijo. No sabía que ibas a venir. Sonreí. Solo pensé en probar suerte. Jenny apenas levantó la vista de su teléfono. Los jueces se tomaron su tiempo. Margaret parecía engreída. La escuché decirle a alguien, se trata del legado. Eso es lo que hace que un plato sea especial. Luego se anunciaron los ganadores. El tercer lugar fue para un adolescente que hizo jambalaya vegano. El segundo lugar fue para generaciones de sabor. Margaret aplaudió cortésmente, pero sus ojos recorrían la habitación. Luego anunciaron el primer lugar. Era yo. Cuando subí, los aplausos fueron fuertes. A la gente le gustó mi comida. Elogiaron el toque moderno que le di a los clásicos sureños. Uno de los jueces incluso dijo, sabe a recuerdos, pero más brillante. Margaret no aplaudió. Jenny parecía confundida. Más tarde esa noche, cuando todos nos íbamos, Margaret me llevó a un lado. Eso fue inesperado, dijo. Simplemente la miré y dije, qué gracioso. Estaba a punto de decir lo mismo. No respondió. Ahora evita hablar del concurso, pero el silencio lo dice todo. Y esto no ha terminado. Después del concurso, las cosas se enfriaron. Margaret no volvió a mencionarlo. No me felicitó. Tampoco me criticó. Era como si no hubiera sucedido. David notó la tensión. Tal vez deberías dejarlo pasar, dijo una noche mientras lavábamos los platos. No vale la pena el drama. Pero ya no se trataba de drama. Se trataba de respeto. Luego comenzó a suceder algo extraño. Uno por uno, personas de la familia, primos, tíos, incluso amigos de la iglesia de Margaret, comenzaron a pedirme recetas. No solo casualmente. Enviaban mensajes de texto como, oye, escuché sobre tu versión de la cazuela de batata. ¿Puedes enviármela? O Margaret dijo que haces algo diferente con el pastel de durazno. Al principio estaba confundida. Margaret nunca hablaba de mí así. Así que le pregunté a una de sus amigas en una recaudación de fondos de la iglesia donde habían oído hablar de mi cocina. Oh, Margaret lo compartió con nosotros. Incluso nos mostró un libro de recetas. Tenía tu nombre en algunas de las páginas. Me quedé helada. Nunca hice un libro de recetas.
No había compartido mis medidas con nadie, así que pedí verlo. Y ahí estaba. Un folleto encuadernado en espiral, recetas con mi letra, fotos de mi comida, incluso una pequeña introducción que nunca escribí, que decía cosas como, inspirado por las enseñanzas de mi maravillosa suegra. Estaba lívida. Margaret había revisado mis cosas. Debió haber encontrado mi diario de cocina, algo que guardaba en el cajón de la cocina. Tenía mis experimentos, mis fracasos, mis ajustes. Lo tomó y lo hizo pasar como algo en lo que trabajamos juntas. La confronté. No lo negó. Dijo, pensé que haría que la familia se sintiera más unida, un legado compartido. Le dije que no era su decisión, que era una violación, que confiaba en ella. Puso los ojos en blanco. Eres demasiado sensible. No es como si hubiera ganado dinero con eso. Pero no se trataba de dinero. Se trataba del robo de mi tiempo, mi creatividad, mi trabajo. David no lo entendió. De hecho, dijo, bueno, tal vez pensó que estaba haciendo algo bueno. Esa noche dormí en la habitación de invitados. Comencé a cerrar con llave el cajón de la cocina. Luego, otro giro. Recibí un correo electrónico de una revista de comida local, pequeña pero respetada. Habían visto mi participación en el concurso de cocina y querían hacer un artículo sobre las nuevas voces sureñas en la comida. Querían entrevistarme en mi casa, con fotos mías cocinando. Cuando se lo dije a David, su rostro cambió. Parecía orgulloso, luego vacilante. ¿De verdad vas a hacer esto?, preguntó. Sí, dije. ¿Por qué no? No respondió. El artículo salió 2 meses después. Hicieron un reportaje completo, fotos, algunas de mis recetas, mi historia. No critiqué a Margaret, pero tampoco edulcoré las cosas. Hablé sobre lo que es casarse con un legado y aún así querer tu propio nombre en algo. La revista llegó a las tiendas locales y a los estantes de las tiendas de comestibles. Estaba orgullosa. Era la primera vez que me sentía vista. Luego vino el golpe final. Una semana después de la publicación del artículo, el primo de David me reenvió una publicación de Facebook. Era de Jenny. Había lanzado un blog de cocina. El título, Sabores de herencia, recetas inspiradas en la cocina de Margaret. Y la sorpresa, su primera publicación de blog presentaba una de mis recetas. Palabra por palabra. La misma foto que tomé. Incluso la misma colocación de la guarnición. Me desplacé por más publicaciones. Había 6 recetas en total. 4 eran mías. Perdí la cabeza. Llamé a Jenny. No contestó. Le envié un mensaje de texto. Respondió, Margaret dijo que estaba bien. Me las dio. Eso fue todo. Llamé a Margaret. Respondió y dijo, ahora escucha, no seas dramática. Ahí fue cuando me di cuenta de que esto no eran solo celos o agresión pasiva. Esto era intencional. Era sabotaje. Después de que Jenny lanzara ese blog, exploté. No eran solo las recetas. Eran los nervios. El hecho de que usara mi comida, mis fotos, mis palabras y las llamara suyas. Todo respaldado por Margaret. ¿Y David? Él permaneció en silencio, dijo que solo era un malentendido. Me di cuenta entonces de que estaba casada con un hombre que nunca me elegiría a mí por encima de su madre. Así que tomé una decisión. Ya no iba a pelear pequeñas batallas. Iba a destruir toda la casa que construyeron sobre mi espalda. Primero, contraté a un abogado. Resulta que el artículo en la revista de comida fue una bendición porque tenía documentación, fechas, originales, pruebas de que yo era quien creó esas recetas. Esa publicación de blog, una clara violación de derechos de autor. Le envié a Jenny una carta de cese y desistimiento a través de mi abogado. Se quedó en silencio y luego borró el blog. Pero no me detuve ahí. Lo hice público. Envié un correo electrónico al editor de la revista, expliqué la situación, envié recibos, capturas de pantalla, fechas, correos electrónicos, mensajes de texto. Estaban furiosos. Publicaron un artículo de seguimiento titulado, Cuando se roba el crédito culinario, una cocinera sureña habla. Usaron comparaciones lado a lado de mi contenido original y el blog de Jenny. No nombraron a Margaret directamente, pero cualquiera de la localidad que lo leyera sabía. El nombre de Margaret se convirtió en un susurro en la ciudad. La gente empezó a señalarla en la iglesia. Dejó de ser invitada a las reuniones del comité. Su legado culinario se vio afectado. Jenny borró su Instagram, dejó de venir a los eventos familiares. David, bueno,
Me preguntó por qué tenía que llegar tan lejos. Y le dije, porque ninguno de ustedes pensó que yo era suficiente hasta que sangré por ello. No lo entendió. Así que me fui. Empaqué mis maletas, tomé el auto, me mudé, solicité el divorcio 2 semanas después. Esa fue mi parte en el error. Me quedé demasiado tiempo. Seguí tratando de probarme a mí misma ante personas a las que nunca les importaría. Debería haberme ido la primera vez que Michael se rió de mi comida, pero no lo hice. Dejé que me hicieran pedazos y dejé que David fingiera que no estaba sucediendo. Pero ya no. Ahora tengo un nuevo apartamento al otro lado de la ciudad. Doy pequeñas clases de cocina en el centro comunitario. La gente realmente me escucha. Comencé mi propio blog. Cada receta es mía. Cada foto es mía. La escena gastronómica local me conoce ahora. Algunos incluso me llaman el verdadero sabor de Charleston. Y Margaret todavía organiza cenas, pero asisten menos personas. Michael ha vuelto a salir con chicas que no cocinan. David intentó contactarme el mes pasado. Dijo que me extrañaba. No respondí. Simplemente publiqué una nueva receta, verduras amargas con puntas quemadas. El pie de foto decía, a veces hay que dejar que las cosas se quemen para que puedan crecer cosas mejores. Sabían exactamente para quién era. Y, honestamente, sabía condenadamente bien.